¿Escucháis eso? Es el sonido de un reloj mecánico. Es casi hipnótico. Y no es cualquier reloj mecánico. Es un reloj que, dado su bajo precio y alta calidad, está llamado a ser el reloj económico de entrada al segmento de los relojes mecánicos. En su interior late un movimiento Tongi sin modificar, la mejor versión de este calibre. Es decir, sin automático ni calendario. Así que, bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Un reloj de 20 euros que sí vale la pena. Y comenzaremos nuestro análisis contando el número de vueltas que tenemos que darle a la corona para que el movimiento empiece a andar. Como ya sabéis, los que siguen este canal, este pequeño test sirve para saber en qué estado está la lubricación. Os dejo un enlace por ahí arriba que os explica en qué consiste este pequeño test. Como habéis podido observar, al tercer giro de la corona, el movimiento se ha puesto a andar, se ha puesto en marcha. Eso quiere decir que el estado de la lubricación sí sigue siendo aceptable. Recordemos que cuando adquirimos un reloj de estos que llegan de China, no es extraño que necesitemos hasta unas 15 vueltas de la corona para que el movimiento empiece a funcionar. Eso es debido a que el movimiento se monta años antes del ensamblaje del reloj. Incluso la venta del mismo se puede retrasar mucho. Cuando llega al cliente, ese movimiento ya tiene su lubricación totalmente seca. Vamos a ver en el Time Grapher qué tal está la salud de este movimiento, de este reloj, tal cual nos llega a nuestras manos. Todos son valores más que aceptables para un reloj mecánico. Un bit error de 0, eso es un valor muy bueno. Una amplitud bastante buena también, nada mala. Y una desviación temporal de más 27 segundos, es decir, este reloj está adelantando 27 segundos al día. La verdad es que no es un valor muy bueno, pero la buena noticia es que esto se puede ajustar fácilmente. Lo importante en el Time Grapher es que aunque las líneas tengan inclinación hacia arriba o hacia abajo, son totalmente rectas. Eso indica la buena salud del movimiento. Cuando cambiamos el reloj a la posición vertical, no hay grandes diferencias. También buena noticia, si hay una pequeña bajada de la amplitud, que es normal, y tenemos una desviación posicional de tan solo 11 segundos. Aprovecho que he extraído la correa para enseñaros que si bien no es piel de cocodrilo, sí se trata de una correa cómoda y flexible y de una longitud apta para todas las muñecas, porque yo tengo una muñeca bastante ancha y a veces se quedan cortas. No sé si es que intentan racanear en material. Esta se queda muy bien. Seguimos con el análisis desmontando la tapa trasera. Aprovecho que la tenemos bajo el microscopio para que podáis ver cómo es un grabado al láser. Las letras están formadas por esta pequeña matriz de puntos que, si bien de lejos no se ven, no se aprecian, sí que de cerca queda como bastante digital. Y vamos a lo que me interesa, este aro de nylon de color blanco que hay entre el cristal de la ventana de exhibición y la tapa trasera, la parte metálica de la tapa. Ese aro es el que me indica que realmente hay una estanquidad importante en la caja. Otra cosa que quería comprobar es que la parte metálica de la tapa trasera realmente sea acero inoxidable y no se trate de un cromado. Para ello, he raspado la superficie con una lima y vemos claramente que debajo no se esconde nada raro, es todo acero inoxidable. Por último, compruebo esta goma negra que hay alrededor, que es el sello de estanquidad de la tapa trasera. Y como la corona también tiene su sello de estanquidad, quedo tranquilo de que no hay nada que esté comprometiendo la estanquidad de 3 atmósferas que nos está declarando el fabricante. De hecho, he quedado tan satisfecho con esta revisión ocular que lo voy a sumergir, algo que es más propio de un reloj de 10 atmósferas. Recordemos que en un reloj de 3 atmósferas solamente es recomendable lavarse las manos con él y salir a la calle un día lluvioso. Como podéis ver, está como pez en el agua o como reloj en el agua. Seguimos con el desmontado, retirando la tija y sacando o también retirando el aro de sujeción o bata. Habría sido ya la leche que fuera metálico, pero en este rango de precios
no podemos pasarnos en pedir ciertas cosas. Para retirar las manecillas, siempre protección, mucha protección por la vida. Hay que ir siempre con protección. Como ya he dicho en más de una ocasión, el dial es sagrado. Una pequeña rayadura en él y la estaremos viendo toda la vida. Algo muy típico cuando ensamblan los movimientos Tongi es que no fijan el dial al movimiento con tornillería, sino que lo pegan con adhesivo. Esto termina convirtiéndose en un problema, ya que a la larga el adhesivo pierde sus facultades de adherencia y el dial se desprende. Esto aún no entiendo por qué lo hacen así, porque el agujero para enroscar el tornillo está. La única explicación que le encuentro con un poco de lógica es que se quieran ahorrar el coste de los 2 tornillos de fijación. La buena noticia es que los índices aplicados realmente tienen sus patitas de fijación y están perfectamente adheridos al dial, no como el dial que vimos anteriormente en un reloj que analizamos anteriormente, que los índices aplicados estaban simplemente pegados en la superficie. Como habéis podido observar, al retirar el dial se estropeó uno de los 2 adhesivos que lleva el dial, pero esto es extremadamente sencillo de reparar. Son estas pequeñas tiras adhesivas de doble cara que simplemente se colocan sobre la superficie y no tienen más secreto. El único problema es que estés medio ciego y atontado como yo para retirar el papel. Podemos revisar la lubricación del volante mirando en la contrapiedra la huella que deja el aceite. Es este pequeño aro que os estoy marcando en color rojo. Esa es la huella que deja el aceite de lubricación en este caso, del volante. En este diagrama se puede ver mejor. Se trata de una sección del pivote superior del volante, en el que podemos ver la piedra y la contrapiedra que está en la parte superior, y este fluido de color amarillo es el aceite. Así veis cómo se distribuye el aceite en este pivote. Cuando observamos el tren de engranajes al microscopio, podemos constatar de que realmente está muy seco. Cuando está correctamente engrasado, se puede observar una huella circular alrededor del pivote. Esa huella la produce el aceite que queda entre el rubí y la parte superior del pivote. Es necesaria para cuando el reloj está en su posición horizontal. De esa forma el aceite queda entre las 2 superficies. Cuando el reloj se encuentra en su posición vertical, entonces descansa sobre los laterales del pivote y el aceite que lubrica en ese momento es el que se encuentra alrededor del pivote. Esta operación de volver a aceitar sin haber realizado una operación previa de limpieza de todo el movimiento no se debe realizar cuando el movimiento ya ha sido usado, cuando ya ha corrido, cuando ya ha funcionado, ya que el aceite seco no es solamente aceite, sino que es una pasta abrasiva formada por partículas de acero en suspensión. Esa pasta abrasiva terminaría gastando los pivotes, pero este no es el caso. Estamos ante un movimiento que no ha funcionado nunca, que nunca ha estado en movimiento, no ha habido desgaste. Por lo tanto, este aceite seco es solamente aceite seco, sin partículas de acero en suspensión y por lo tanto sin ninguna capacidad abrasiva. Ya que estamos puestos, vamos también a lubricar los componentes metálicos con grasa de silicona. No os preocupéis en distribuir muy bien, ya que él solo se va distribuyendo con el tiempo. Fijaros cómo casi inmediatamente se va dispersando. Engrasamos el muelle de retención del tirete. Engrasamos también la báscula y los pivotes del árbol del barrilete. Colocamos el oropel y después el dial. El oropel es para reducir la fricción entre la rueda de horas y el dial. Esta operación se debe realizar con sumo cuidado, porque como vemos al microscopio,
el eje de la hora segundera tiene que quedar muy bien centrado. Para que este orificio no quede visible, los fabricantes lo hacen cada vez más pequeño. Eso sumado a unos altos márgenes de tolerancias en el mecanizado que tienen los chinos, más el operario que los monta como churros, y encima tenemos una ausencia total de control de calidad. Todo esto provoca que muchos de los relojes que llegan a nuestras manos lleguen con el eje de la aguja segundera rozando con el dial. Eso lo podemos ver claramente en esta imagen en la que vemos ese color dorado. Eso es el latón, la base que hay por debajo de esta pintura negra. La buena noticia es que casi siempre ese roce es leve y se traduce en un tartamudeo de la aguja. De repente se para y después sigue rápido, acelera y se vuelve a parar. Como el latón, en realidad es un material muy blando, a los pocos días se ha desgastado y ya no hay roce y todo vuelve a funcionar correctamente. En el peor de los casos, el roce es tan fuerte que llega a parar el movimiento. Entonces hay que desmontar el dial y volverlo a montar correctamente centrado. Claro está, todo esto no ocurre con el movimiento más purista y más fiel al original, que es el tongi con el segundero central. No olvidemos que el segundero a las 6 también es una modificación del tongi original, pero tal vez de todas las modificaciones es la menos mala. Esa modificación se consigue con una cuarta rueda duplicada o fantasma. Colocamos manecillas La más compleja de colocar es esta aguja segundera tan pequeña, la de las 6, que se resiste un poco, pero al final termina entrando. Como todo en la vida, se resume en sacar y meter cosas. Como siempre, lubricamos bien antes de introducir nuestra tija. Y ala, para adentro. Anillo de sujeción para que todo quede bien sujeto. Ajustamos y nada, al Timegrapher. Como podéis observar, unos valores de envidia, unos valores fantásticos. Puestos a pedir, igual pediríamos un poco más de amplitud en el volante. Llegar hasta 270 ya sería una pasada. Sería ya como tener aquí un Omega. Pero bueno, está muy bien. La verdad es que está todo muy bien. Hacemos cambio a posición vertical, ya que me piden mucho esto de comprobar la variación posicional. Y como podéis ver, la variación posicional es mínima, es muy aceptable, tanto en corona hacia un lado como corona hacia abajo, que es la posición vertical que más me interesa, ya que es en la posición en la que se encuentra nuestro reloj más tiempo cuando nos encontramos de pie. Fijaros también cómo las transiciones entre una posición y la otra forman una curva, es decir, son transiciones muy progresivas. Si el movimiento estuviera seco, estas transiciones serían mucho más rápidas, sería todo mucho más violento, más instantáneo.
Esas transiciones más amortiguadas son debidas a la viscosidad del aceite. El cometido principal de la lubricación no es un mayor rendimiento, sino proteger nuestro movimiento de un desgaste prematuro al reducir la fricción entre sus componentes y de esta forma alargar su vida. Estamos ante un reloj bien equilibrado, con un calibre bien diseñado e instalado en una caja con la capacidad necesaria para protegerlo adecuadamente. Por último, quiero que comparéis la altura de este reloj Tonghi que tiene remonte manual con uno que tiene automático. El que tiene automático tiene una altura casi grotesca. El de remonte manual, que es el que estamos analizando hoy, tiene una altura mucho más comedida que le da una estética más agradable. Y encima, recordemos que esta altura extra del automático no tiene sentido ninguno porque este automático no funciona correctamente. Incluso vistos por su parte trasera, por la ventana de exhibición, es más bonito de ver el que no tiene automático. Quedan todos los componentes mucho más a la vista al no estar ocultos tras la masa oscilante. Estamos ante un reloj que, puestos a pedir, pues pediríamos que su caja fuera de acero inoxidable y no de aleación cromada, como es el caso, o que su cristal tuviera algún revestimiento que lo endurezca, pero es que por 20 euros no podemos pedir nada de eso. En su interior late un movimiento Tonghi que, como hemos visto en sus versiones más puristas, las que no tienen automático o fechador, nos dan un buen rendimiento. Puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, de que es un calibre infravalorado. Por otro lado, quien sea seguidor de Santiago Tejedor de Horas y Minutos y sus relojes de ultralujo, se habrá dado cuenta de que este reloj copia la estética de los Vacheron Constantin o Vacheron Constantin, según lo pronuncies en español o en francés. Por último, una sugerencia. Por muchos años, el Vostok Komandysky ha sido el reloj económico de entrada al segmento de los relojes mecánicos. Pero, por el conflicto que hay actualmente, ya estos relojes no son ni tan baratos ni tan fáciles de conseguir. Es por ello que relojes como este pueden suplir fácilmente este hueco. De hecho, yo no tengo ningún problema a agregarlo en mi colección. Un reloj tan equilibrado en todos sus aspectos: movimiento, caja, correa, dial, agujas, cristal. El día de hoy por fin hemos encontrado un reloj que no me decepciona, que puedo llevar en mi muñeca e incluso coleccionar. Juan, al final del vídeo ponme un temazo de esos que me ponen a mí, que la vamos a liar pastísima.